En Willow Creek, un pequeño pueblo donde el susurro del viento entre las hojas era el sonido más fuerte casi todas las noches, la casa de los Miller siempre había sido un faro de normalidad. John, ingeniero mecánico, y Sarah, profesora de música con una sonrisa contagiosa, eran pilares de la comunidad. Su hijo, Ethan, un quinceañero con ojos que parecían cargar con el peso de un mundo que aún no entendía, era un chico normal, o eso parecía. Aquella mañana de viernes, 18 de octubre de 2025, comenzó como cualquier otra. El sol, aún perezoso, se asomaba tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. En la cocina de los Miller, el aroma a café recién hecho y tostadas flotaba en el aire. Sarah tarareaba una melodía suave mientras preparaba el desayuno, y John leía el periódico, murmurando de vez en cuando sobre política local. Ethan estaba sentado a la mesa, removiendo su cereal, con la mente en otra parte, entre sus ecuaciones de álgebra y la melancólica melodía que Sarah practicaba para el coro de la iglesia. Nadie podría haber predicho que, en cuestión de horas, la normalidad se haría añicos, reemplazada por un silencio ensordecedor que resonaría por los pasillos de esa casa y, finalmente, por el alma de Willow Creek. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 7:15. John se levantó para servir más café, y Sarah se dirigió al fregadero para enjuagar una taza. Fue entonces cuando el ya frágil mundo de Ethan se derrumbó. No recordaba exactamente cuándo la idea se consolidó en su mente, pero la pistola de su padre, una vieja .38 que John guardaba en la caja fuerte de la oficina para defensa propia, parecía llamarlo. La noche anterior, una acalorada discusión sobre sus calificaciones y su futuro había degenerado en gritos y amenazas, algo que no era raro, pero que para Ethan parecía haber llegado a un punto sin retorno. La presión, la anticipación, la constante sensación de incompetencia, todo se había acumulado, formando una masa densa y oscura en su pecho. Con un movimiento que parecía extrañamente distante, como si se observara desde fuera, Ethan se puso de pie. Sus padres, ajenos a todo, continuaron con sus rutinas matutinas. El sonido del disparo quedó amortiguado por la melodía que Sarah aún tarareaba y el zumbido de la cafetera. John cayó primero, con el periódico resbalándose de sus manos. Sarah, al girarse al oír el sonido, vio el horror en los ojos de su hijo antes de que el segundo disparo la alcanzara. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Ethan se quedó quieto, con el arma pesada en sus manos temblorosas. El olor a pólvora se mezclaba con el aroma del café. Su mirada, antes distante, ahora estaba vacía. No sentía nada, ni dolor ni alegría, solo un frío vacío. Dejó caer el arma al suelo. El sonido metálico resonó en la cocina, ahora silenciosa. Con los dedos aún temblorosos, agarró su mochila, se puso los auriculares y salió por la puerta como si nada hubiera pasado. La casa, antaño un hogar vibrante, ahora era una tumba. En el Instituto Deerfield, Ethan Miller era solo una cara más entre la multitud. No era popular ni impopular. Era de esos chicos que se mimetizaban con el entorno, rara vez expresaban sus opiniones y guardaban sus emociones con celo. Ese día le costó mantener esa fachada. Cada paso en el pasillo, cada risa o conversación de sus compañeros, le parecía un ruido lejano, filtrado a través de una barrera invisible que él mismo había erigido. En la clase de historia, la señora Davison habló de la Revolución Francesa, pero sus palabras eran solo un murmullo para Ethan. Tenía la mirada fija en la ventana, observando caer las hojas de otoño, cada una un recordatorio de la fugacidad de la vida. Se preguntaba si alguien notaría la diferencia en él. Sus compañeros, absortos en sus propios mundos adolescentes, parecían ajenos. La normalidad era una máscara perfecta, y Ethan la usaba con una maestría aterradora. A la hora del almuerzo, se sentó solo, como siempre, en un rincón de la cafetería. Abrió su lonchera,
pero la comida parecía insípida e inodora. Observó a los demás, las risas, los chismes, el coqueteo. Todo parecía tan trivial, tan alejado de la brutal realidad que había dejado atrás esa mañana. Una punzada de algo que podría haber sido envidia, o quizás solo una profunda melancolía, lo atravesó. No lo sabían, nadie lo sabía, y él no tenía intención de decírselo. Durante la clase de inglés, el señor Henderson pidió a los estudiantes que escribieran un poema sobre sus emociones. Ethan tomó su bolígrafo, pero la página permaneció en blanco. ¿Cómo describir el vacío que lo consumía? Las palabras parecían insuficientes para capturar la magnitud del abismo en el que se había sumergido. Dibujó un pequeño punto en el centro de la página, un punto que parecía absorber toda la luz a su alrededor, y lo entregó como tarea. El señor Henderson, un hombre amable de barba canosa, miró el papel con expresión preocupada, pero no dijo nada. Ethan sintió un ligero temblor, una silenciosa aceptación de que tal vez, solo tal vez, alguien había notado la grieta en su máscara. Las horas transcurrían lentamente. Cada minuto parecía una eternidad, cada clase una carga insoportable. La escuela, antes un lugar de aburrimiento y rutina, era ahora un refugio temporal, un lugar donde podía fingir normalidad, donde el peso de sus acciones se aliviaba momentáneamente, pero sabía que el refugio era temporal. El reloj en la pared del aula parecía burlarse de él. Cada tic-tac lo acercaba a lo inevitable. Cuando sonó la campana, anunciando el final del día, Ethan sintió una extraña mezcla de alivio y temor. Se acercaba la hora de la verdad. El camino a casa fue borroso. Las calles familiares de Willow Creek, antes llenas de vida y risas infantiles, ahora parecían oscuras y silenciosas. Las casas, con sus jardines bien cuidados y luces acogedoras, contrastaban marcadamente con la oscuridad que lo aguardaba. Ethan sintió un escalofrío, una premonición de que algo estaba a punto de suceder, algo que él mismo había orquestado. Con cada paso, el peso del arma de su padre, que había dejado en la cocina, parecía aumentar, arrastrándolo hacia un destino irreversible. Abrió la puerta principal. El crujido familiar resonaba en el silencio de la casa. El olor a café y pólvora seguía allí, mezclado con un olor metálico que no pudo identificar. La cocina estaba exactamente como la había dejado. Los cuerpos de sus padres seguían allí, testigos silenciosos de un acto irreflexivo. Ethan no sentía remordimiento ni culpa, solo un vacío, un agujero negro que parecía engullir todas sus emociones. Se acercó a la mesa con la mirada fija en el arma. Parecía llamarlo, una promesa de paz, de un fin. Con mano firme tomó el arma. El frío metal en sus manos contrastaba con el calor de su cuerpo. La levantó, apuntándose. Por un instante, la imagen de sus padres, sonriendo, bailando, peleando, cruzó por su mente. Una lágrima le rodó por el rostro, la única emoción que se había permitido ese día. Pero ya era demasiado tarde. Se apretó el gatillo y el sonido del tercer disparo resonó por toda la casa, sellando el destino de Ethan Miller y hundiendo a Willow Creek en una oscuridad que jamás desaparecería. El silencio que siguió al tercer disparo fue diferente a los anteriores. Era un silencio pesado y denso que parecía absorber todo sonido y luz. En la casa de los Miller, 3 vidas habían sido arrebatadas y el eco de sus últimos momentos flotaba en el aire como un fantasma invisible. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja, ajeno a la tragedia que se desarrollaba entre esas paredes. Fue la señora Henderson, vecina de los Miller durante más de 20 años, quien notó que algo andaba mal. Sarah, siempre puntual, no había acudido al ensayo del coro. John, quien solía regar las plantas del jardín todas las tardes, no estaba a la vista. Y el coche de Ethan, que solía estar en el garaje, estaba inusualmente aparcado en la calle. Una sensación de
aprensión comenzó a apoderarse del pecho de la señora Henderson. Intentó llamar a los Miller, pero el teléfono sonaba sin parar, sin respuesta. Preocupada, llamó al señor Peterson, otro vecino y amigo cercano de la familia. Juntos se acercaron a la casa de los Miller. La puerta principal estaba entreabierta, algo que John, siempre meticuloso con la seguridad, jamás permitiría. Un extraño olor metálico y dulce flotaba en el aire. El señor Peterson, un ex policía con instintos agudos, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Empujó la puerta y lo que vio lo detuvo en seco, con el corazón latiendo con fuerza. «¡Llamen a la policía!», le gritó a la señora Henderson, con la voz quebrada por la sorpresa. «¡Llamen a la policía ahora!». La señora Henderson, pálida y temblorosa, corrió hacia su casa. Los gritos del señor Peterson resonaban en sus oídos. En cuestión de minutos, las sirenas de la policía y las ambulancias aullaron en el silencio de Willow Creek, anunciando a todos que la normalidad se había roto irremediablemente. Los primeros agentes que entraron en la casa de los Miller se encontraron con una escena de horror indescriptible. Los cuerpos de John y Sarah yacían en la cocina, con los rostros contorsionados por la conmoción y el dolor. La pistola, la maltratada .38 de John, yacía junto al cuerpo de Ethan, que yacía en el suelo de la sala, con un agujero oscuro en la sien. La sangre, coagulada y oscura, manchaba el suelo y las paredes, un testimonio silencioso de la violencia ocurrida. El detective Mark Johnson, con 20 años de experiencia, había presenciado muchas escenas de crímenes, pero ninguna lo había preparado para lo que se desplegaba ante él. La brutalidad del acto, la juventud de la víctima, la aparente falta de motivo, todo lo dejó atónito. Se arrodilló junto al cuerpo de Ethan, con la mirada fija en el rostro del chico. No había odio ni ira, solo una profunda tristeza, un vacío que parecía envolverlo todo. «¿Qué ha pasado aquí?», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. La noticia de lo ocurrido en la casa de los Miller se extendió por Willow Creek como un reguero de pólvora. Conmoción, incredulidad, dolor, todo se mezcló en una oleada de emociones que recorrió el pequeño pueblo. La gente se reunió en grupos, en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan terrible en su tranquila comunidad? ¿Cómo pudo un niño tan joven cometer un acto tan brutal? Los días siguientes estuvieron marcados por funerales y vigilias. La iglesia local estaba abarrotada. La gente buscaba consuelo y respuestas que nadie parecía tener. La señora Henderson, todavía en estado de shock, no podía dejar de pensar en la melodía que Sarah había tarareado esa mañana, una melodía que ahora sonaba como un canto fúnebre. El señor Peterson, atormentado por la imagen de los cuerpos, no podía dormir. Los gritos de la señora Henderson resonaban en sus pesadillas. El detective Johnson y su equipo trabajaron incansablemente, intentando reconstruir el rompecabezas. Entrevistaron a los compañeros de escuela, maestros y vecinos de Ethan. Nadie pudo explicar qué había llevado al niño a cometer un acto tan atroz. Algunos mencionaron que Ethan era tranquilo e introspectivo, pero nadie lo había considerado nunca violento. Presión académica, discusiones familiares, acoso escolar, todo se consideró, pero ninguna explicación parecía suficiente para explicar la magnitud de la tragedia. Finalmente, la investigación se cerró. El caso se clasificó como asesinato-suicidio, un acto de desesperación irreflexiva, pero para los residentes de Willow Creek, la explicación oficial nunca fue suficiente. Preguntas sin respuesta flotaban en el aire como una espesa niebla, atormentando al pueblo y a sus habitantes. La casa de los Miller, antaño un hogar acogedor, ahora se erigía como un monumento a la tragedia, un recordatorio constante de que la oscuridad podía acechar incluso en los lugares más soleados. Pasaron los años, pero el recuerdo de lo ocurrido aquella mañana de viernes nunca se desvaneció.
el eco silencioso de los disparos, el olor a pólvora, la imagen de los cadáveres, todo se convirtió en parte de la mitología de Willow Creek. Se advertía a los niños que no se acercaran a la casa de los Miller, ahora abandonada y ruinosa, con sus jardines cubiertos de maleza. Se decía que en las noches de luna llena se oían los lamentos de Sarah, la profesora de música, y los gritos de John, el ingeniero. El detective Johnson, jubilado y canoso, seguía visitando la tumba de los Miller de vez en cuando. Nunca pudo olvidar el vacío en los ojos de Ethan, un vacío que parecía reflejar la oscuridad que lo consumía. La escena del crimen, con su sangre y violencia, atormentaba sus sueños, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la capacidad humana para el horror. Willow Creek nunca volvió a ser el mismo. La normalidad se había hecho añicos, sustituida por una sombra permanente, el eco silencioso de una tragedia que jamás sería olvidada. El tiempo, aunque implacable en su avance, a menudo resulta ineficaz para sanar heridas demasiado profundas. En Willow Creek, la tragedia de Miller no se convirtió en un recuerdo lejano, sino en una cicatriz indeleble en el paisaje emocional del pueblo. La casa, antaño símbolo de la vida familiar, era ahora un monumento sombrío, rechazado por todos, un recordatorio físico del día en que la inocencia de la comunidad fue brutalmente asesinada. Los niños que crecieron en Willow Creek después de ese día escucharon la historia en susurros, contada por padres y abuelos con tono de advertencia. Ethan Miller se convirtió en una figura casi mítica, un fantasma que atormentaba las pesadillas locales. Su historia era un oscuro cuento de hadas, una parábola sobre los peligros ocultos que podían anidar incluso en los corazones más jóvenes y aparentemente inofensivos. La idea de que un niño común, uno de los suyos, pudiera cometer semejante atrocidad era un veneno lento que erosionaba la confianza y la seguridad de la comunidad. La señora Henderson, ya mayor, seguía viviendo en la misma casa, pero la melodía que solía tararear había sido reemplazada por un silencio melancólico. Observó la casa de los Miller al otro lado de la calle, con sus ventanas rotas como ojos vacíos, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó a Sarah, su dulce voz, su cálida sonrisa, y recordó a Ethan, el chico tranquilo que siempre la saludaba con un tímido saludo. Se preguntó qué le habría sucedido, que lo había llevado por un camino tan oscuro. Nadie sabría jamás toda la verdad, y esta incertidumbre era quizás la parte más dolorosa del legado. El señor Peterson, quien había sido el primero en entrar en la casa, se mudó de Willow Creek unos años después. La escena del crimen lo atormentaba, y ya no podía encontrar paz en el pueblo que había sido su hogar durante tanto tiempo. Se retiró de la policía, pero la imagen de los cadáveres, el olor a pólvora, el vacío en los ojos de Ethan, todo permaneció con él, una sombra persistente en su mente. Intentó olvidar, pero la memoria era un verdugo implacable. Psicólogos y sociólogos visitaron Willow Creek para estudiar el impacto de la tragedia en la comunidad. Escribieron artículos y tesis sobre el trauma colectivo, sobre la pérdida de la inocencia de un pueblo, pero ningún análisis académico pudo captar la verdadera esencia del dolor que se había instalado. Era un dolor silencioso, una tristeza que se manifestaba en miradas furtivas, en conversaciones interrumpidas, en un miedo sutil que flotaba en el aire. El ayuntamiento de Willow Creek consideró varias veces la demolición de la casa Miller, pero la idea siempre encontró resistencia. Para muchos, la casa era un monumento conmemorativo, un recordatorio sombrío pero necesario de la fragilidad de la vida y la importancia de estar atentos a las señales, incluso a las más sutiles. Se convirtió en un símbolo, un tótem de una tragedia que, aunque incomprensible, no podía borrarse de la historia del pueblo.
Y así Willow Creek sobrevivió, pero con una sombra permanente sobre él. El eco silencioso de los disparos, el vacío en la mirada de Ethan, el dolor de sus padres, todo se convirtió en parte de la identidad del pueblo. La historia de Ethan Miller, el niño que mató a sus padres y luego se quitó la vida, no fue solo una tragedia familiar, fue la historia de una comunidad que perdió la inocencia, un sombrío recordatorio de que tras la fachada de normalidad, la oscuridad podía acechar, lista para emerger y dejar un legado de silencio y angustia. Y hasta el día de hoy, en las noches ventosas, los residentes de Willow Creek juran oír los susurros del pasado, un eco eterno del día en que el pueblo quedó marcado para siempre. Semanas después de la tragedia, mientras la investigación inicial comenzaba a disiparse, el detective Johnson decidió realizar una última y exhaustiva búsqueda en la casa de los Miller. Presentía que faltaba algo crucial, una pieza que podría, si no justificar, al menos iluminar el abismo que llevó a Ethan a cometer actos tan terribles. Fue en el fondo de un cajón, bajo una pila de viejos cuadernos escolares, donde encontró lo que buscaba, una serie de diarios de tapa negra escritos con la letra apretada y nerviosa de Ethan. Los diarios eran una profunda inmersión en la torturada psique del adolescente. Las primeras entradas de años atrás eran típicas de un chico de su edad. Notas sobre juegos, frustraciones con la escuela y amores secretos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el tono cambió drásticamente. Las páginas se volvieron más oscuras, llenas de pensamientos de soledad, incompetencia y una creciente sensación de desesperación. Ethan escribió sobre la abrumadora presión que sentía por ser perfecto. Sus padres, aunque lo amaban, proyectaron en él sus propias ambiciones frustradas. John quería que siguiera sus pasos como ingeniero, impulsándolo hacia las matemáticas y las ciencias, campos que a Ethan no le interesaban. Sarah, por su parte, soñaba con que se convirtiera en concertista, obligándolo a practicar el piano durante horas, algo que él detestaba. Las discusiones en casa eran constantes. Cada nota mal escrita o duda en su futura carrera se convertía en una batalla campal. 12 de mayo. Otra pelea hoy. Papá dijo que estaba desperdiciando mi potencial. Mamá lloró porque no quería tocar en el recital de la iglesia. No lo entendían. No soy como ellos. No quiero ser como ellos. Siento que me estoy ahogando y nadie puede verme. Los diarios revelaban un patrón de aislamiento social. En la escuela, Ethan se sentía invisible. Describió cómo intentaba conectar con sus compañeros, pero sus intentos siempre eran torpes, lo que resultaba en más burlas o indiferencia. Se veía a sí mismo como un observador, un fantasma en los pasillos, viendo cómo la vida se desplegaba sin él. El acoso, aunque no físico, era insidioso. Pequeños comentarios, risas ahogadas, el hecho de que siempre era el último en ser elegido para los equipos. Todo se acumulaba, reforzando su creencia de que tenía defectos fundamentales. 3 de septiembre. Intenté hablar con Jessica hoy durante el almuerzo. Se rió y se giró hacia sus amigos. Sentí que me ardía la cara. ¿Para qué lo intento siquiera? Es más fácil estar solo. Al menos en soledad, nadie puede hacerme daño. El detective Johnson leyó las páginas con una creciente pesadumbre en el corazón. Era la crónica de una muerte anunciada, un grito de auxilio que nadie escuchó. Las entradas más recientes eran las más perturbadoras. Ethan comenzó a desarrollar una fascinación mórbida por la muerte, viéndola no como un final, sino como una liberación, la única escapatoria del dolor que lo consumía. El arma de su padre, antes un objeto lejano, comenzó a aparecer en sus escritos como símbolo de poder y control, las dos cosas que sentía que le faltaban en su propia vida. 15 de octubre. El arma. La vi hoy mientras su padre la limpiaba. Habló de protección.
¿Pero protección de qué? Los monstruos no están ahí fuera, están aquí dentro. A veces pienso que ella es la única que me entiende, la única que puede silenciar las voces en mi cabeza. La última entrada, fechada la noche anterior a la tragedia, fue breve y escalofriante. 18 de octubre. El final. Ya no hay a dónde huir. Nunca me escucharán. Tal vez ahora, en el silencio, finalmente lo entiendan. Johnson cerró la última entrada del diario. La fría y brutal verdad lo envolvió como un sudario. No había ningún monstruo en Willow Creek. Solo había un niño destrozado, aplastado por el peso de las expectativas y la silenciosa crueldad de la indiferencia. El pueblo no había sido atormentado por un acto de pura maldad, sino por la incapacidad colectiva de ver a un niño que se desmoronaba ante sus ojos. Compartió fragmentos de los diarios con la prensa, con la esperanza de que la historia de Ethan sirviera de advertencia, un llamado a la compasión. Pero en Willow Creek, la revelación solo profundizó las heridas, añadiendo una capa de culpa al dolor ya insoportable. Con el paso de las décadas, la casa Miller se convirtió en algo más que una propiedad abandonada. Se transformó en una entidad propia, un personaje central del oscuro folclore de Willow Creek. Las tablas que cubrían sus ventanas no podían contener las historias que se filtraban de sus paredes. Para los adolescentes del pueblo, la casa era un rito de paso, una prueba de valentía. Irrumpir en la propiedad en plena noche, con linternas parpadeantes y corazones acelerados, era una tradición macabra. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse congelado aquel día de octubre. Una fina capa de polvo lo cubría todo, pero los contornos de la tragedia aún eran visibles. En la cocina, una mancha oscura en el suelo de linóleo marcaba el lugar donde John y Sarah habían caído. En la sala, un contorno descolorido en la alfombra indicaba dónde Ethan había dado su último aliento. Los muebles permanecían en su lugar, como espectadores silenciosos de un drama que se repetía sin cesar en la memoria del pueblo. Los intrusos nocturnos contaban historias de extraños sucesos, susurros que parecían provenir de las paredes, el tenue sonido de una melodía de piano flotando en el aire y la abrumadora sensación de profunda tristeza que impregnaba cada habitación. Algunos juraban haber visto una figura esbelta en la ventana del piso superior, la silueta de un niño mirando la calle silenciosa. Eran meros trucos de la mente, alimentados por el miedo y la sugestión, pero las leyendas persistían, tejiendo la casa en el tapiz sobrenatural de Willow Creek. Un grupo de investigadores paranormales, atraídos por la notoriedad de la casa, visitó Willow Creek 25 años después del incidente, equipados con cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y medidores de campo electromagnético. Pasaron una noche entera dentro de la propiedad. El episodio que produjeron, titulado El silencio de Willow Creek, se convirtió en un éxito de culto, atrayendo una nueva ola de atención no deseada al pequeño pueblo. El programa capturó lo que, según ellos, era evidencia de actividad paranormal. En uno de los clips de Minded's audio, un susurro claro, captado por una grabadora EVP, fenómeno de voz electrónica, parecía decir: «Déjenme en paz». En otro momento, una de las cámaras grabó un orbe de luz que flotaba lentamente alrededor de la cocina antes de desaparecer. Sin embargo, la pieza central del episodio era la imagen de la puerta de un armario abriéndose sola y lentamente, sin explicación racional. Para los escépticos, todo era coincidencia y sugestión. Corrientes de aire, ruidos de la vieja casa al asentarse, interferencias de radio. Pero para muchos, en Willow Creek, y para los miles que vieron el programa, era la prueba de que los espíritus de los Miller seguían atrapados allí, reviviendo su último día en un bucle eterno. La casa no solo estaba embrujada, era un purgatorio, un lugar donde el dolor era tan intenso que se había grabado en la misma estructura del edificio.
El detective Johnson, ahora un anciano que vive en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad, vio el programa con una mezcla de fascinación y tristeza. No creía en fantasmas, pero entendía por qué la gente quería hacerlo. Era más fácil obsesionarse con espíritus y maldiciones que afrontar la incómoda y humana verdad de la historia, que la negligencia, la presión y la falta de empatía podían ser tan destructivas como cualquier fuerza sobrenatural. Los fantasmas de la casa Miller no eran los espíritus de John, Sarah o Ethan. Eran los fantasmas de oportunidades perdidas, de palabras no dichas y de gritos de auxilio no escuchados. Y estos eran los fantasmas que realmente rondaban Willow Creek, un recordatorio perpetuo de que las tragedias más aterradoras son aquellas que podrían haberse evitado. 40 años después de la tragedia, la casa Miller seguía siendo una herida abierta en Willow Creek. La ciudad, cansada de la macabra notoriedad y el deterioro de la propiedad, finalmente tomó una decisión drástica. En lugar de demolerla, la renovaron por completo, con la esperanza de que una nueva fachada borrara los oscuros recuerdos. Se reforzó la estructura, se remodeló el interior y se plantó un nuevo jardín. La casa, ahora con un aspecto fresco y moderno, se puso a la venta a un precio muy inferior al valor de mercado, un incentivo para atraer nuevos residentes, una joven familia, los Carter, recién llegados de una gran ciudad y desconocidos de la historia local, vio la casa como una oportunidad perfecta. Mark, diseñador gráfico que teletrabajaba, y su esposa, Lisa, escritora, se enamoraron de la arquitectura renovada y del espacioso patio trasero para su hija de 6 años, Chloe. Compraron la casa, ignorando las miradas extrañas y los susurros de los vecinos, quienes vieron su llegada con una mezcla de lástima y aprensión. Al principio, todo parecía perfecto. Los Carter disfrutaban de la tranquilidad de Willow Creek, un grato contraste con el ruido y el caos de la gran ciudad. Chloe jugaba en el patio trasero y su risa llenaba el aire, que durante tanto tiempo había estado saturado de silencio. Sin embargo, la paz no duró mucho. La historia de la casa, como una mala hierba persistente, comenzó a infiltrarse en sus vidas. Chloe fue la primera en sentir el cambio. En la escuela, los demás niños la evitaban. En susurros crueles, la llamaban la niña de la casa. Embrujada. Llegaba a casa llorando, preguntando a sus padres por qué nadie quería jugar con ella. Mark y Lisa inicialmente lo atribuyeron a la dificultad de adaptarse a un nuevo estudiante, pero pronto ellos también comenzaron a sentirse marginados por la comunidad. Las invitaciones a las barbacoas del barrio nunca llegaban. Sus saludos amistosos eran recibidos con miradas frías o de reojo. En el supermercado local, las conversaciones se interrumpían bruscamente al entrar en el pasillo. La historia de los Miller, que finalmente descubrieron investigando en Internet, los atormentaba como una nube tóxica. No los veían como nuevos vecinos, sino como intrusos que profanaban un lugar sagrado de duelo. El estrés empezó a pasar factura a la pareja. Lisa, escritora, se vio incapaz de escribir. La oscura historia de la casa sofocaba su creatividad. Mark empezó a sentirse incómodo. Trabajando solo en casa, la sensación de ser observado se intensificaba. No oían susurros ni veían fantasmas, pero la hostilidad del pueblo era un espectro mucho más real y aterrador. El punto de quiebre llegó una noche de Halloween. La tradición en Willow Creek era que los niños evitaran la casa de los Miller, pero un grupo de adolescentes, queriendo gastarles una broma a los nuevos residentes, decidió romper la regla. Lanzaron huevos a la fachada recién pintada y pintaron con aerosol la palabra asesinatos en la puerta del garaje. Para los Carter fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente pusieron la casa a la venta. Llevaban menos de 6 meses viviendo en Willow Creek,
El intento de renovación había fracasado. La casa, incluso con su nueva apariencia, no podía escapar de su pasado. La comunidad, a su vez, sintió una extraña sensación de validación. La partida de los Tindusblunt Garter reforzó la creencia de que la casa estaba en efecto maldita y que su oscuro legado jamás podría borrarse. La propiedad volvió a estar vacía, un monumento aún más contundente a la tragedia que se negaba a ser olvidada. Habían pasado 50 años desde aquella fatídica mañana del 18 de octubre de 2025. Willow Creek había cambiado. El pueblo creció, llegaron nuevas familias y la mayoría de los residentes que recordaban personalmente a los Miller habían fallecido o se habían mudado. El detective Johnson murió en paz mientras dormía y los diarios de Ethan fueron donados al archivo histórico del pueblo. La señora Henderson había fallecido años antes. Su casa estaba ocupada por una nueva familia que conocía la historia solo como una leyenda local. Sin embargo, el eco de la tragedia de los Miller perduraba, no como un dolor agudo, sino como una corriente subyacente que moldeó la identidad del pueblo de maneras sutiles y profundas. La historia de Ethan se convirtió en una parte obligatoria del currículo no oficial de Willow Creek, una lección que se transmitía de generación en generación. Pero el enfoque de la narrativa había cambiado. Ya no era solo una historia de fantasmas para asustar a los niños. Se convirtió en una compleja parábola sobre la salud mental, la presión parental y la responsabilidad comunitaria. Las escuelas de Willow Creek implementaron sólidos programas de asesoramiento y apoyo psicológico. Los maestros fueron capacitados para reconocer las señales de depresión y aislamiento en sus alumnos. El punto que Ethan dibujó en una hoja en blanco se usaba a menudo como caso práctico, símbolo del dolor silencioso que muchos jóvenes arrastran. El pueblo, que en su día no presenció su propia desintegración, ahora estaba hipervigilante, decidido a no repetir el mismo error. Los padres de Willow Creek también asimilaron la lección. La historia de John y Sarah Miller sirvió como advertencia sobre los peligros de proyectar ambición en los hijos. La nueva generación de padres estaba más atenta a las necesidades emocionales de sus hijos, más abierta al diálogo y menos centrada en un ideal rígido de éxito. La tragedia, de una forma retorcida, había forzado la introspección colectiva, dando lugar a una cultura de crianza más consciente y compasiva. La casa de los Miller, tras la marcha de los Carter, fue finalmente adquirida por una sociedad histórica local. No la demolieron ni intentaron venderla de nuevo. En cambio, la transformaron en un museo y centro comunitario, el Centro Conmemorativo Miller para la concienciación sobre la salud mental. El interior se conservó, con exposiciones que no solo contaban la historia de la tragedia, sino que también ofrecían recursos e información sobre la prevención del suicidio y el bienestar psicológico. El centro se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Personas de pueblos vecinos acudían a aprender, reflexionar y rendir homenaje. Los diarios de Ethan, ahora expuestos bajo vitrina, eran la pieza central de la exposición. Sus palabras, antes un grito silencioso al vacío, ahora eran leídas por miles. Su dolor, finalmente reconocido y validado. Willow Creek nunca se deshizo del todo de sus sombras. La historia de los Miller aún se contaba en las noches oscuras y la casa aún conservaba un aura de melancolía. Pero el pueblo había encontrado la manera de transformar su dolor en propósito. El eco silencioso de los disparos se había convertido en una llamada a la acción, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la vida y la responsabilidad que cada persona tiene de cuidar a los demás. La tragedia que una vez amenazó con destruir el alma de Willow Creek, paradójicamente, terminó fortaleciéndola. El pueblo aprendió a las malas que la verdadera oscuridad no reside en casas embrujadas ni en actos de violencia inexplicables, sino en la indiferencia y la
falta de conexión humana, y al confrontar su pasado más oscuro, Willow Creek encontró una luz inesperada, una sabiduría nacida del dolor que aseguraría que el eco de la historia de Ethan Miller nunca fuera solo un sonido fantasmal, sino una llamada perdurable a la empatía y la esperanza. En un esfuerzo por transformar la tragedia en algo constructivo, el Ayuntamiento de Willow Creek, en colaboración con el Centro Conmemorativo Miller, lanzó el Proyecto ECO, un programa de arte comunitario. La idea era que los residentes de Willow Creek, especialmente los jóvenes, expresaran sus sentimientos y reflexiones sobre la historia de Miller a través de diversas formas de arte: pintura, escultura, poesía, música e incluso obras de teatro. El proyecto fue recibido con escepticismo inicial. Muchos residentes mayores aún preferían olvidar el pasado, creyendo que revivir las heridas solo traería más dolor. Sin embargo, la generación más joven, que creció con la historia de Ethan como una advertencia, vio el proyecto como una oportunidad para sanar y comprender. Liderados por una joven e idealista profesora de arte, la señora Elena Rodríguez, los estudiantes de la escuela secundaria Deerfield acogieron la iniciativa con sorprendente fervor. Una de las obras más impactantes del Proyecto ECO fue una serie de murales pintados en las paredes exteriores del Centro Conmemorativo Miller. Cada mural representaba una faceta de la historia. Uno mostraba la casa de los Miller antes de la tragedia, vibrante y llena de vida. Otro mostraba la figura solitaria de Ethan caminando hacia la escuela, con su mochila cargada de secretos. Un tercer mural era una representación abstracta del caos y el dolor que le siguió, con colores oscuros y pinceladas agresivas. El último mural, y el más conmovedor, mostraba manos de todas las edades y colores uniéndose, simbolizando la unidad de la comunidad en torno a la salud mental y la esperanza. Los poemas y canciones creados por los estudiantes se recitaron e interpretaron en eventos comunitarios, sacando a la superficie emociones que muchos habían reprimido durante décadas. Una obra de teatro, escrita e interpretada por los adolescentes, exploró las presiones que Ethan debió sentir, intentando imaginar el diálogo interno y externo que lo condujo a su acto final. La obra no buscaba justificar, sino humanizar, mostrando la complejidad de las emociones y la necesidad de empatía. Project ECO no solo proporcionó una salida creativa para la comunidad, sino que también abrió canales de comunicación. Padres e hijos, vecinos y amigos comenzaron a hablar abiertamente sobre la salud mental, la importancia de escuchar y los peligros del silencio. La señora Rodríguez, en particular, se convirtió en una figura central en este proceso, guiando a los jóvenes a expresar su dolor y esperanza a través del arte. El arte tiene el poder de transformar el dolor en belleza, la tragedia en una lección, dijo la señora Rodríguez en uno de sus numerosos discursos en la ciudad. No podemos borrar lo sucedido, pero podemos elegir cómo responder a ello. Podemos dejar que nos consuma o podemos usarlo para construir algo mejor, más fuerte y más compasivo. El proyecto ECO infundió nueva vitalidad a Willow Creek. La ciudad, antes conocida por su tragedia, comenzó a ser reconocida por su resiliencia y su enfoque innovador en la salud mental. La casa de los Miller, ahora envuelta en arte y significado, pasó de ser un símbolo de horror a un faro de esperanza. Los fantasmas del pasado no fueron exorcizados, pero fueron comprendidos, aceptados y, en cierto modo, transformados en guardianes de un futuro más consciente. La historia de Willow Creek y su camino del duelo a la redención no se limitó al pequeño pueblo. El éxito del Centro Conmemorativo Miller y el Proyecto ECO atrajo la atención de organizaciones nacionales e internacionales de salud mental. Willow Creek se convirtió en un modelo,
un caso de estudio sobre cómo una comunidad puede afrontar una tragedia atroz y emerger más fuerte y unida. Periodistas de todo el país visitaron el pueblo, escribiendo artículos y produciendo documentales sobre la transformación de Willow Creek. La historia de los Miller, que en su día fue un oscuro secreto, se contó en escenarios nacionales, inspirando a otras comunidades a abordar los problemas de salud mental con la misma franqueza y compasión. El detective Johnson, en sus últimos años, observó con orgullo cómo los diarios de Ethan, que había descubierto décadas antes, ahora ayudaban a salvar vidas. Anualmente se celebraban en Willow Creek conferencias sobre prevención del suicidio y apoyo a la salud mental, atrayendo a expertos y activistas de todo el mundo. La señora Rodríguez, profesora de arte, fue invitada a participar en numerosos eventos, compartiendo la metodología del Proyecto ECO e inspirando a otras escuelas a implementar programas similares. El arte, que Ethan alguna vez usó para expresar su vacío, era ahora una poderosa herramienta de sanación colectiva. El legado de los Miller, aunque nacido de un dolor inconmensurable, había trascendido la tragedia individual para convertirse en un catalizador del cambio social. El pueblo, antes atormentado por el silencio, era ahora un coro de voces que cantaban la misma melodía de esperanza y resiliencia. Las lecciones aprendidas en 1960 Willow Creek resonaban mucho más allá de sus colinas, conmoviendo corazones y mentes en lugares lejanos. La casa de los Miller, con sus coloridos murales y su renovado propósito, era un testimonio viviente de esta transformación. Ya no era un lugar de miedo, sino un santuario, un recordatorio de que, incluso en las profundidades de la desesperación, la compasión y la comprensión pueden florecer. Las ventanas, antes ojos vacíos, ahora reflejaban la luz del sol, simbolizando la claridad y la esperanza que la comunidad había encontrado. Y así, la historia de Ethan Miller, John y Sarah Miller, y el pueblo de Willow Creek se convirtió en una leyenda no de horror, sino de humanidad. Una leyenda que no hablaba de la oscuridad que consume, sino de la luz que se encuentra cuando uno se atreve a mirar las sombras y con valentía y compasión transformarlas en un eco perpetuo de esperanza y renovación. El eco silencioso de Willow Creek, antaño un lamento de tragedia, era ahora una sinfonía de sanación, resonando a través del tiempo y el espacio. Un testimonio eterno del poder de la comunidad para levantarse, aprender y finalmente florecer, incluso después del dolor más profundo. El pueblo, antaño marcado por la oscuridad, ahora irradiaba una luz que guiaba a otros fuera de sus propias sombras, asegurando que el sacrificio de los Miller no fuera en vano, sino una semilla sembrada para un futuro más empático y consciente para todos. En los años posteriores a la transformación de Willow Creek, la historia de Miller continuó volviéndose a contar, pero con matices que la enriquecieron con cada nueva generación. Ya no era simplemente la historia de un crimen y sus fantasmas, sino la de una comunidad que ante la oscuridad eligió la luz, la semilla de la empatía, plantada en la tierra fértil del dolor colectivo, había germinado y crecido, transformando el panorama social y emocional del pueblo. Los visitantes del centro conmemorativo Miller a menudo se conmovían hasta las lágrimas al leer los diarios de Ethan. Las palabras del niño, antes un lamento solitario, ahora servían como reflejo de las luchas y presiones que enfrentan muchos jóvenes. El centro no era un lugar para glorificar la tragedia, sino para comprender sus raíces y, aún más importante, para prevenir que algo similar volviera a ocurrir. Los talleres sobre comunicación familiar, manejo del estrés y reconocimiento de signos de angustia mental se convirtieron en eventos regulares, atrayendo a participantes de todas las edades. La señora Rodríguez, ahora directora del centro conmemorativo,
observó con orgullo la evolución de Willow Creek. Vio en los ojos de los jóvenes artistas la misma pasión y vulnerabilidad que Ethan había demostrado en sus diarios, pero ahora canalizada hacia la creación y la conexión en lugar de la autodestrucción. Para ella, el arte era el lenguaje universal del alma, y en Willow Creek se había convertido en la voz de la redención. El legado de los Miller, aunque trágico en sus orígenes, se había convertido en un faro que guió no solo a Willow Creek, sino a otras comunidades, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de afrontar las verdades más duras, aceptar la vulnerabilidad y construir puentes de comprensión, donde antes había muros de silencio. El pueblo, antaño al borde del olvido, floreció, un vibrante testimonio de que incluso en las cenizas del dolor la esperanza puede renacer más fuerte y brillante que nunca. Y el eco silencioso de Willow Creek, antaño un lamento trágico, era ahora una sinfonía de sanación, resonando a través del tiempo y el espacio, un testimonio eterno del poder de la comunidad para levantarse, aprender y, en última instancia, florecer, incluso después del dolor más profundo. El pueblo, antaño marcado por la oscuridad, ahora irradiaba una luz que guiaba a otros fuera de sus propias sombras, asegurando que el sacrificio de los Miller no fuera en vano, sino una semilla sembrada para un futuro más empático y consciente para todos.